Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por haber venido. Hay mucha gente que no conozco, que son los de la UBA, mucha que conozco, compañeros de muchísimos años, razón por la cual no puedo mentir absolutamente nada de lo que diga porque tengo acá testigos de muchos años de estar al frente de este sindicato. Otros empezamos allá por el 85, cuando recién la democracia empezaba a sentirse fuertemente. Pertenecíamos a un organismo, el Tribunal de Cuentas de la Nación, con una marcada presencia militarista. Éramos jóvenes o muy jóvenes, irrumpimos con una fuerza, la fuerza que nos daba las esperanzas de la democracia. Fuimos muy revoltosos porque había un sistema feudal, pero estrictamente feudal. Un rey, un señor que mandaba, con buenas conexiones con las Fuerzas Armadas, otros vocales que eran los feudales y después estaba toda la plebe. Ese sistema no podía durar mucho tiempo y nosotros fuimos los que de alguna manera hicimos una apertura y hablamos de concursos y hablamos de cosas modernas que en un organismo de esas características no existía. Seguimos así hasta el año 92, los famosos 90, cuando de los organismos multilaterales de crédito se decidió cambiar en Latinoamérica las leyes de administración financieras y consecuentemente algunas leyes de control. ¿Para qué? Hay varias teorías, yo voy a decir la mía, que está sustentada por los hechos. La ley de administración financiera es una ley de 400 y pico de artículos y sobre el control habla de 30 artículos. Ustedes podrían pensar como estudiantes, bueno, pero por ahí es importante. No. En realidad, estos números tienen que ver con la importancia que se le daba desde los organismos multilaterales al control y a la administración financiera, que en el fondo era a ver cuánta plata podemos cobrar de los países latinoamericanos de la deuda externa. Hablábamos de una deuda externa de 250.000 millones de dólares. Realmente los países latinoamericanos estaban muy endeudados. Este proyecto pasó por Latinoamérica, tuvo sus defensores, se sancionó en muchísimos países latinoamericanos. Cuando llegó a la Argentina, la ley de administración financiera, supimos estropearla peor de lo que era, y no era nada buena. Era un organismo, la Auditoría General de la Nación, que en todas partes del mundo es unipersonal. Acá pusimos 7 auditores generales. Si ustedes tienen idea de lo que es ponerse de acuerdo, 7 auditores generales de diferentes cámaras, de diferente extracción política con respecto a un informe que, si bien hay datos objetivos, después hay apreciaciones políticas. Cuando se sanciona esta ley, nosotros empezamos de cero. Nuestra primera función fue que la gente que trabajaba con nosotros en el Tribunal de Cuentas no desapareciese o no la diesen de baja o no lo cesanteaba. Nos fue relativamente bien y empezamos un periodo con un gremio sin afiliados, con una obra social sin gente y con muchos años de trabajo. Hoy podemos decir que nos ha ido significativamente bien, no solamente en el aspecto gremial, digamos en la defensa de los intereses profesionales de los trabajadores, sino en tener un instituto de capacitación que es modelo en la Argentina, es la única maestría que enseña control hacendal y un montón de cosas que no se lo voy a decir si no parece que estoy pasando publicidad. Primero empezamos a caminar por la República Argentina para ver cuáles eran los problemas de nuestros compatriotas y llegamos a la conclusión de que no estábamos tan mal cuando llegamos a algunas provincias donde el control era cooptada el 100%. Desde el Poder Ejecutivo se decía cómo se debía controlar y a quién. Nosotros también, pero de una manera más delicada. Y después salimos al mundo, salimos a Latinoamérica, recorrimos Brasil, recorrimos todos los países latinoamericanos, salvo aquellos, creo que son Perú y Bolivia, que por su propia constitución no permiten que los trabajadores públicos estén afiliados a un sindicato. Digamos, como le pasa a la Argentina con las Fuerzas Armadas o con la policía que no pueden tener agremiación, en esos países los empleados públicos no tienen posibilidades de tener un gremio que los represente. Después de largos y
peleadas discusiones primero con nuestros compatriotas, hicimos un gremio nacional que se llamaba APTCN, Tribunal de Cuentas de la Nación, era el organismo nuestro. Hicimos un gremio nacional, después con la ley de administración financiera logramos que la Argentina tuviese un gremio que representaba a todos los trabajadores del control. Eso hablamos de las auditorías, tribunales de cuenta, entes reguladores y algunos otros organismos relacionados con el control. Cuando se sanciona la ley del 92, la ley de administración financiera, ahí empezamos a diferenciarnos de alguna manera. Hasta esa ley, Latinoamérica estaba dividida oceánicamente. Del lado del Atlántico eran todos tribunales de cuenta y del lado del Pacífico eran contralorías. Así que la Argentina rompe el principio bioceánico y empieza por primera vez en Latinoamérica del lado del Atlántico una auditoría general de la Nación. Empezamos a ver cuáles eran los problemas de los países latinoamericanos y encontramos una similitud, salvo en Costa Rica, una similitud exacta con los problemas que teníamos y que algunos de ellos tenemos hasta el día de la fecha. Yo digo sin temor a equivocarme que los argentinos queremos control, pero para el otro, no para nosotros. Queremos que la gente se ponga cinturón de seguridad, pero nosotros no nos lo ponemos. Queremos que todos paguen impuestos y nosotros tratamos de evadirlo. Y eso tiene que ver con un aspecto cultural profundo que no se modifica de un día para otro. Cuando fuimos a los países hermanos, nos dimos cuenta que la problemática era similar. ¿Cuáles son los problemas? Los problemas que se ven con claridad: cooptación por parte de la política, una fuerte cooptación, de acuerdo a los países diferentes. Una cosa es Brasil, otra cosa es Paraguay, una cosa es Chile y otra cosa es Venezuela. Creo que hay diferencias, pero todo con intenciones de la política de cooptar. Segundo aspecto que nos hermana es presupuestos escasos. Presupuestos escasos y siempre fijados por el Poder Ejecutivo a quien tenemos que controlar. Entonces, a quien controlamos nos fija el salario. ¿Ustedes están de acuerdo en eso? ¿Okay? ¿Cómo lo harías? Bueno, yo he pedido ante autoridades nacionales 150.000 veces eso. Entonces siempre decían lo mismo. Ustedes vienen a pedir aumento presupuestario, bla, bla, bla. Entonces les decíamos, no. Fijen un promedio, el 1, el 2, el 3% del presupuesto nacional y dennos eso. Nosotros nos arreglamos. Porque si uno tiene que controlar al que le paga el sueldo, por lo menos es complicado. Porque esto que parece una cosa retórica o teórica, sucede. Te portas mal, te bajan el presupuesto. ¿Está claro esto? O sea, lo del control independiente, hasta que no tengamos un presupuesto que sea autónomo, como dice el compañero, y lo manejemos nosotros, hay una suerte de dependencia, aunque sea económica. Y es muy fácil. Un artículo en la ley de presupuesto que diga, la Auditoría General de la Nación tendrá el 1% de... Todo eso no lo pudimos lograr. No lo pudimos lograr en la Nación, tampoco en la ciudad, e infinitamente menos en las provincias. ¿Qué otro problema tenemos que nos hermana con nuestros compañeros? Falta de capacitación. Cuando uno sale de la facultad, acá hay abogados, hay contadores, no sabe absolutamente nada del control. No sabe absolutamente nada del control. Entonces empezamos hace muchos años con una carrera, primero para los no profesionales, una tecnicatura, después para los profesionales, y más o menos esto fue funcionando. Pero lo que hacemos es ocupar el lugar del Estado. Lo hacemos y lo hacemos bien. No sé por qué, quizás porque queramos que nuestros compañeros sean los mejores. Hace 4 o 5 años hubo una auditoría muy importante en el PAMI. El PAMI es una cuestión bastante específica, más para médicos que para abogados y contadores.
contratamos una cátedra de la UBA, que esto que lo otro, y nuestros compañeros sabían más o menos qué es lo que tenían que hacer. En Latinoamérica esto no existe. En Estados Unidos, en la GAO, estuvieron unos compañeros en la GAO este año para seducirlos para entrar a nuestro sindicato. Es el FBI. Tecnología de primerísima línea. Ingenieros, astrónomos, todo lo que ustedes quieran pensar, lo tiene la GAO. La GAO es un organismo con un presupuesto muy interesante, en el cual les voy a contar una anécdota. Cuando viene la crisis financiera en Estados Unidos, el presidente pide al Congreso 700.000 millones de dólares. 700.000 millones de dólares. Y el Congreso lo rechaza porque no tenían los controles suficientes. Es decir, la institución del control en Estados Unidos pesa. Es realmente importante y desde el Congreso se lo consulta permanentemente y lo consultaron. Cuando Estados Unidos se caía a pedazos por la crisis financiera, no, para. Te damos la plata, pero primero el control. Esta diferencia se da en los países anglosajones. Inglaterra es similar, estuvieron unos compañeros en Inglaterra este año y Alemania también. Hace 5 o 6 años me entrevisto en Roma con son ministro del control. Un señor muy importante que me dio una audiencia, un edificio realmente que era impresionante, uno caminaba por esas alfombras como diciendo, ¿y ahora qué digo? Una charla de 1 hora en el cual el ministro me dijo, Quintana, mire, usted tiene buenas intenciones, pero acá en Italia no hace falta. ¿Perdón? Dice, acá mire, todo es por concurso. Los salarios son realmente muy importantes y la gente está muy contenta. Le digo, ¿todo por concurso? Sí. Cuénteme cómo es en Sicilia. Y el tipo se ponía nervioso. Cuénteme cómo es en el sur de Italia, que las instituciones son diferentes a las del norte. Salgo y me encuentro con el secretario general. Me dice, te mintió todo el tiempo. Te mintió todo el tiempo. Los concursos son amañados. El presupuesto lo tenemos que pelear día a día y las autoridades llegan todo desde la política. Entonces, la primera diferencia importante entre el mundo anglosajón y el mundo latino. No les quiero contar de algunos países latinoamericanos, salvo Costa Rica, que tiene una cultura realmente muy, muy interesante del control. Bueno, creo que es la democracia más estable de Latinoamérica, ¿no? Creo que del 50 y pico tienen democracia electa sin golpes militares. Cuando salimos a Europa, a recorrer Europa, más allá de la experiencia de Italia, nos juntamos, por ejemplo, con el Tribunal de Cuentas de la Unión, que está en Luxemburgo. Una cosa realmente muy importante, muy linda, muy vistosa, con un presupuesto de 600 millones de euros al año. ¿Cuánto piensa que tiene la Auditoría General de la Nación? Tienen un número, vamos. Un número cualquiera, dale. Dale vos, ¿cuánto? 400 millones. 400, ¿quién da más? 400. Menos. No decirlo en dólares, oficiales, por supuesto. En dólares. ¿Otro número? ¿Otro número? No llega a 30 millones de dólares. ¿Cuánto tiene Brasil? Un presupuesto Brasil, vamos. Un número. Siempre, a él no. Bueno, vos, dale. Presupuesto del Tribunal de Cuentas de Brasil. Tirame un número. Mentime. Algo. 120 millones. Más. Vamos. Suban. 500 millones de dólares. Si la economía brasileña es 10 veces más fuerte que la Argentina, serían 300 millones. Tiene el doble. Detrás de eso, ¿qué hay? ¿Hay una filosofía política para que no me controle? ¿Al pueblo brasileño le interesa más el control que al pueblo argentino? ¿O son políticas de Estado? Mire, yo tengo mi línea de pensamiento. Creo que a los brasileños como a los argentinos no nos gusta el control.
porque somos muy parecidos en un montón de cosas. ¿Cuál es la diferencia? Quizás la diferencia es la sucesión de gobiernos que entendieron la importancia del control y la importancia de la fortaleza de las instituciones. Hace muy poco tiempo, 1 año y medio, 2 años, cuando Dilma Rousseff jura, a la jura fue desde el presidente Sarney, usted no tiene ni idea de quién es Sarney, ¿no? Un viejo presidente que debe haber sido en los 70, habrá estado Sarney. 80, al principio de los 80. 85 al 90. Bueno, tener un experto al lado no se puede mentir, ¿eh? No se puede decir nada. Desde el 85 hasta hace 2 años, todos los presidentes. Acá no se puede hacer eso. Cuando asumió Cristina estaba Alfonsín, creo, nada más. Estaba procesado Menem, procesado de la Rúa, y esto sigue. Cuando asuma el próximo va a haber más complicaciones. Es decir, parecería que la apuesta que hace el Brasil al control, más allá de lo que piensa su gente, es, bueno, muchachos, esto sirve. Cuando empezamos a hablar del control, muchos preguntan, ¿pero para qué si con todo lo que está pasando ustedes no hacen nada? Entonces yo le voy a decir una cosa, esto no es cierto. Como no se demuestran las cosas con palabras, yo los invito a que entren en una página que publicamos nosotros, que se llama elauditor.info. Acá hay gente que trabaja en este tema. Nosotros tomamos un informe de la Auditoría General de la Nación, por ejemplo, PAMI, el que les estaba hablando, 550 páginas, críptico, técnico, inentendible hasta para muchos de nosotros. Y eso tratamos de transformarlo en una noticia periodística. Creo que lo más importante que hemos hecho desde el control, como objetivo que el control ocupe un estatus diferente ante la gente y la política, es esto. Amigos, y no tan amigos periodistas, no voy a decir que viven de esto, pero que sacan muchísima información y que nos llaman cuándo sale algo, cuándo sale algo. Creo que después de muchísimos años de hacer montones de cosas por el control, esto ha sido lo más importante con que hemos acertado para que el control tenga una visión diferente de la gente. Ustedes lo pueden ver con cosas elementales. Si ven haciendo zapping, un noticiero, puede ser un accidente ferroviario, puede ser cualquier cosa, y seguramente la gente va a decir, esto es falta de control. Es decir, se ha logrado, después de 30 años de trabajo, que la gente tenga internalizada. Internalizado quiere decir que lo puede espetar sin pasar previamente por el filtro de la cabeza, que en la Argentina falta control. Habremos presentado 20 o 25 proyectos para modificar la Auditoría General de la Nación y la Sindicatura General de la Nación. Nos ha ido mal, porque la política no quiere el control. Miren, si yo dividiese esta sala 50% para un lado y 50% del otro, y todos fuesen políticos, yo diría, el 50% de este lado no quiere control porque es travieso. Y el 50% de este lado no quiere control porque teme que no pueda gestionar con la molestia que significa el control. Y algo de razón tienen. La Ley de Administración Financiera fija como obligatoriedad que la Auditoría General de la Nación y la Sindicatura General de la Nación trabajen juntas. La diferencia es, la Sindicatura General de la Nación hace control interno. Para explicarle rápidamente, el control interno es lo que hace el contador de una empresa. Ordena los papeles, dice esto sí, esto no. Y la Auditoría General de la Nación es como que llaman una consultora, Price, que dice esto sí o no. La importancia, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista del control, de la transparencia, es la Auditoría General de la Nación. Porque, primero, su composición es partidaria y extrapartidaria. La reforma del 94 dice, el presidente de la Auditoría General de la Nación siempre será del partido opositor con mayor cantidad de bancas en la Cámara de Diputados y del Senado. Es decir, ¿por qué no quiere la política hacer la reforma? Por las dos circunstancias que se lo acabo de decir. Ahora yo les voy a decir una cosa. Cuando yo les empiezo a contar, no sé cómo venimos de tiempo,
todas las advertencias que se hizo desde la Auditoría General de la Nación y por no escucharnos o por no tener poder sancionatorio, no nos hicieron caso y las consecuencias se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Arranco en el año 2000, 99 o 2000, no me acuerdo, de la Rúa Presidente. Sale un estudio de la Auditoría General de la Nación que dice, señores, ojo con la deuda externa. Si la deuda externa sigue tomando este impulso, no se puede pagar y podemos entrar en cesación de pagos. A los 2 años estábamos en cesación de pagos. La cesación de pagos a la República Argentina con el megacanje, el blindaje, etcétera, le costó 70.000 millones de dólares. O sea, si el poder político hubiese escuchado los informes de la Auditoría General de la Nación, los argentinos nos hubiésemos ahorrado 70.000 millones de dólares, o 50.000, o 40.000. Con 10.000 millones de dólares suprimimos la pobreza estructural de la Argentina. O sea que podríamos haberlo eliminado 5 o 6 veces. Mucho más para acá, el gobierno de Ibarra, ¿recuerdan Cromañón? Hay 2 informes, uno de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires y otro de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Y los 2 más o menos dicen así, señores, ojo con la habilitación de los boliches porque esto puede terminar en una tragedia. Pero lo dice tal cual, textual. ¿Qué hizo la política? Lo leyó al centro. Chicos muertos y un drama que nos conmueve cuando lo recordamos. ¿Quieren más? 11. ¿Se acuerdan de la tragedia del 11? Hace 2 años. Hay un informe de la Auditoría General de la Nación que dice el mantenimiento de los ferrocarriles es caótico. Muchachos, hagan algo porque esto va a terminar mal. 60 muertos. Podría hasta el hartazgo hablar de los ejemplos y qué distinto país tendríamos si el control fuese diferente. Pero el control no se cambia solamente desde el control. Lo cambian los ciudadanos. En este momento en la República Argentina, desde hace muchos años, hay un clima permisivo en el cual todo vale. El clima permisivo tiene que ver con que hemos corrido las fronteras de nuestra moral individual. Y cada vez admitimos cosas que mi padre no lo hubiese admitido, pero se hubiese muerto. Y ahora pasan a ser cosas de todos los días. Vemos fraudes políticos, empresariales, gremiales, por donde lo busquen. Y sin esta solución, sin una solución axiológica, que podamos recuperar algunos valores, la Argentina no tiene ninguna posibilidad de irle bien. ¿Desde dónde se recuperan los valores? Desde el Estado, muchachos. A través de la educación. Estoy hablando de educar en valores. El valor a la palabra, el valor a la honestidad, el valor, cada uno tiene sus propios valores, pero hay valores que son inalterables. Yo tenía un profesor en la facultad que decía, no existe una escala de valores, existe una esfera de valores. Arriba y abajo no cambian nada. Matar a la madre siempre va a ser malo y ayudar al prójimo siempre va a ser bueno. Pero en el medio están los otros valores sobre los cuales tenemos que empezar a educar. No tenemos salida. Si el clima sigue siendo permisivo para los latrocinios que observamos y ya no nos llaman la atención, estamos muy mal. Si nos acostumbramos a que los chicos de la calle pidan en los semáforos mientras se drogan con una bolsita, no tenemos futuro, porque ya no los vemos, porque ya estamos acostumbrados que esto es parte del paisaje ciudadano. Y el control tiene mucho que ver en esto. No hay democracia en serio sin control y no hay democracia en serio sin responsabilidad de los funcionarios públicos sobre los actos de gobierno. La democracia sin control es una democracia de baja densidad dietética
Y esto es lo que pasa en la República Argentina. Y ahora, como está de moda echarle toda la culpa al gobierno, que tiene responsabilidades como otros gobiernos o más, esto lo dirá la historia, no se arregla cambiando el gobierno. Este gobierno no le ha gustado mucho el control, pero el anterior, el anterior, el anterior, el anterior tampoco, porque nosotros no lo exigimos. Porque nos acostumbramos a que nos afanen. Nos acostumbramos a que la gente no trabaje. Y esto no lo digo desde el gorilismo que hay que terminar con los planes. Hay que dar los planes. Ligados a la producción, ligados a que la gente se sienta bien. ¿Ustedes creen que un padre, salvo patologías, que vive de planes y no tiene trabajo, la pasa bien? La pasará bien un rato. Después siente que no hace nada por los propios, por sus hijos. La Argentina necesita un cambio de timón, pero no le echemos la culpa a la política o a la dirigencia. Lo precisamos desde nosotros, como seres individuales, como seres que queremos un país mejor, pero hay que empezar a trabajar codo a codo todos los días en mejorar la moral individual para que mejore la moral pública. Los trabajadores del control tenemos una doble misión. Primero, que se controle, porque este es nuestro trabajo y que nos parece muy importante para las instituciones democráticas. Y después tenemos otra tarea, que tiene que ver con amigar a la gente con la política. Cuando la gente piensa que la política no es la institución para mejorar su vida, o que el sindicalismo no es la institución para mejorar su trabajo, estamos en el horno. Entonces, la democracia va a ser más fuerte cuando la gente crea en la política. Y la gente va a creer en la política cuando sea transparente. Y va a ser transparente cuando el control ocupe un nuevo lugar. Termino, así los dejo hacer preguntas. Muchísimas gracias.